Hola a todos. En este vídeo presentaremos una propiedad muy importante de probabilidad, que es la regla de Laplace. Entonces, vamos a considerar un experimento aleatorio donde todos los resultados de este son equiprobables. Esto significa que la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos resultados es la misma. Por ejemplo, si tú lanzas un dado al aire y el dado no está trucado, pues la probabilidad de cada uno de los resultados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues claramente es la misma. Estaríamos en esta situación. O por ejemplo, si lanzas una moneda al aire que no esté trucada. Entonces tienes dos posibles resultados, cara y cruz, y como la moneda no está trucada, pues claramente pues la probabilidad de cada uno de estos resultados es la misma. Bueno, hago hincapié en eso de que no esté trucada porque es más habitual de lo que puedas pensar, ¿eh? En alguna ocasión, en algún juego se ha descubierto que la moneda o el dado llevaba un sobrepeso y era más probable algunos de esos resultados. Se estaban haciendo trampas. Pero bueno, no entramos en ello. Bueno, pues entonces volvemos a lo que estamos. Tenemos un experimento aleatorio donde todos los resultados son equiprobables y entonces si tenemos un suceso A, ya sabes que es un subconjunto del espacio muestral, pues se cumple que la probabilidad de A en estas circunstancias es igual a raya fracción cardinal de A partido de cardinal de E. Bueno, esto que hemos puesto entre barras, lo hemos dicho, tanto arriba como abajo se lee cardinal, ¿eh? Arriba, por ejemplo, tenemos el cardinal de A. Y esto no es más que el número de elementos de A, ¿eh? O sea que tenemos que la probabilidad de A es igual al número de elementos de A partido el número de elementos de E. Bueno, esto también aquí en la regla de Laplace siempre se lee del siguiente modo. A lo de arriba, cardinal de A, se le llama casos favorables y a lo de abajo, cardinal de E, se le llama casos posibles. Entonces muchas veces la regla de Laplace se lee que cuando tienes un experimento aleatorio con todos los resultados equiprobables, la probabilidad de un suceso es casos favorables partido casos posibles. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a presentar algunos ejemplos de aplicación de la regla de Laplace. Entonces, en el primer ejemplo, consideramos el experimento aleatorio de lanzar un dado al aire. Bueno, como no dice nada, pues se supone que todo funciona bien, ese dado no está trucado, entonces claramente todos los resultados de este experimento aleatorio son equiprobables. Como sabes, el espacio muestral, el conjunto de todos los resultados, se denota por E, y en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como todos los resultados son equiprobables, para calcular probabilidades de sucesos podemos utilizar la regla de Laplace. Entonces, vamos a considerar en primer lugar el suceso A, obtener resultado par. Entonces, obtener resultado par al lanzar un dado al aire, pues es obtener 2, 4, 6. Entonces, calculemos la probabilidad de este suceso. Probabilidad de A sería igual. Ponemos raya de fracción. Ya sabes, casos favorables a, se escribe cardinal de A, partido de casos posibles, que es cardinal de E. Bueno, esto lo vamos a escribir las primeras veces, después ya no lo escribiremos. Esto sería igual, raya de fracción. Arriba tenemos casos favorables a, cardinal de A, pues contamos los elementos de A. Tiene 3 elementos. Y ahora abajo tenemos cardinal de E, casos posibles. Pues te vas a E, cuenta sus elementos. Tenemos 6 elementos. Entonces ahora simplificamos esta fracción. Observa que el denominador es par, es divisible por 2, pero el numerador es impar, no es divisible por 2. Sin embargo, claramente numerador y denominador son divisibles por 3. Luego podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 3. Entonces esto nos quedaría raya de fracción. Pues arriba dividimos por 3, 3 entre 3 te queda 1, abajo dividimos por 3, 6 entre 3 te queda 2. Esta fracción ya es irreducible y sería pues la probabilidad del suceso A, o sea, la probabilidad de obtener resultado par. Seguimos con un nuevo suceso, el suceso B, obtener más de 4. Pues al lanzar un dado al aire, obtener más de 4 es obtener 5 o 6. Entonces calculemos la probabilidad de B. Esto nos quedaría, raya fracción, casos favorables a B, partido de casos posibles.
Entonces, esto nos quedaría raya fracción. Pues casos favorables a B, pues contamos los elementos de B, 1 y 2 elementos. Y ahora los casos posibles, ya sabes que es el cardinal de E, que era 6. Entonces observa que numerador y denominador son números pares, luego podemos dividir arriba y abajo por 2. Esto nos quedaría raya fracción, arriba 2 entre 2 es 1, abajo 6 entre 2 es 3. Entonces esta sería la probabilidad de obtener más de 4 al lanzar un dado al aire. Y ahora consideramos el suceso C, obtener como máximo 5. Obtener como máximo 5 al lanzar un dado al aire es obtener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la probabilidad de C sería igual, raya fracción, arriba casos favorables, tenemos que C tiene 5 elementos, luego 5, partido casos posibles, que ya sabes que es 6. Y esta fracción, pues arriba tenemos un número primo que no divide al de abajo, por lo tanto es irreducible, se queda así. Esta sería la probabilidad de este suceso. Ahora pasamos a un nuevo ejemplo donde vamos a considerar el experimento aleatorio de lanzar dos monedas al aire. Entonces, como siempre se hace, ya lo vimos en el primer vídeo de probabilidad, supondremos que las monedas son distinguibles. Luego podemos identificar este experimento aleatorio con el de lanzar una moneda dos veces al aire. Por lo tanto, vamos a obtener el espacio muestral. Entonces tenemos dos lanzamientos, un primer lanzamiento, un segundo lanzamiento. En el primer lanzamiento pues podemos obtener cara y cruz. Y ahora, si hemos obtenido en el primer lanzamiento cara, en el segundo lanzamiento podemos obtener cara y cruz. Y si hemos obtenido en el primer lanzamiento cruz, en el segundo podemos obtener cara y cruz. Entonces, ya sabes que esto es un diagrama de árbol y a partir de esto podemos obtener el espacio muestral que vamos a poner arriba, E igual, y entonces pues tenemos que poner, pues ya sabes, parejas, donde el primer elemento corresponde al resultado del primer lanzamiento, el segundo elemento al resultado del segundo lanzamiento. Entonces tenemos cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Entonces, bueno, antes de seguir, decir que el experimento lanzar una moneda al aire, pues ya sabes, tenemos dos resultados cara y cruz, no dicen nada, pues tenemos que esos resultados son equiprobables. Observa que nuestro experimento aleatorio es composición de dos experimentos aleatorios simples, que corresponden con cada uno de los lanzamientos. O sea, nuestro experimento aleatorio es composición de dos experimentos aleatorios donde los resultados son equiprobables. Entonces, la composición de experimentos aleatorios con esa propiedad también cumple que sus resultados son equiprobables. O sea, en nuestro experimento aleatorio vamos a poder aplicar la regla de Laplace. Recuerda esto, aunque bueno, vamos a incidir en ello también en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a calcular probabilidades. En primer lugar consideramos el suceso A obtener el mismo resultado. Entonces nos vamos al espacio muestral y vemos qué elementos cumplen esto de obtener el mismo resultado. Cara cara lo cumple, cara cruz no, cruz cara no, cruz cruz sí que lo cumple. Por lo tanto ahí tenemos nuestro suceso. Como indicábamos, los resultados de nuestro experimento aleatorio son equiprobables y por lo tanto podemos aplicar la regla de Laplace. Tenemos que la probabilidad de A sería igual raya de fracción, arriba casos favorables, tenemos dos elementos de A, luego sería 2, y abajo casos posibles, que ya sabes que es el cardinal del espacio muestral. Tenemos 4 elementos en el espacio muestral, luego un 4. Entonces aquí podemos simplificar. Dividiendo arriba y abajo por 2, obtenemos raya de fracción, arriba 2 entre 2 es 1, abajo 4 entre 2 es 2. Y esta fracción ya no se puede simplificar, sería la probabilidad de obtener el mismo resultado al lanzar dos monedas al aire. Ahora consideramos el suceso B, obtener al menos una cruz. Entonces vamos a escribir de forma desarrollada este suceso. Pues lo podrías escribir sin necesidad de consultar el espacio muestral, pensando, pero como lo tenemos ahí y cuesta poco, pues nosotros vamos a mirarlo ahí en el espacio muestral. Obtener al menos una cruz, pues observa que cara a cara no lo cumple. Cara cruz sí, cruz cara sí, y cruz cruz tiene dos cruces, luego al menos tienes una cruz, también lo cumple. Entonces ahí tenemos desarrollado nuestro suceso y ya podemos calcular la probabilidad de B. Sería igual raya de fracción, arriba casos favorables, pues tenemos 3 elementos en B, ponemos un 3 y ahora
casos posibles, pues sería el cardinal del espacio muestral, que ya sabes que es 4. Y esta fracción no se puede simplificar. Bueno, en cualquiera de los casos que estamos poniendo aquí, pues al final podrías poner el resultado con cifras decimales, sin ningún problema. Nosotros lo dejamos así como fracción. Y bueno, vamos a presentar un último ejemplo de un experimento aleatorio que hayamos trabajado. Consideramos el experimento aleatorio lanzar 2 dados al aire. Entonces, bueno, pues podemos hacer las suposiciones que hemos hecho en el ejemplo anterior, las de siempre, que podemos suponer que los dados son distinguibles y por lo tanto podemos identificar este experimento aleatorio con el de lanzar un dado 2 veces al aire. Entonces, ya en su momento, en el primer vídeo de este tema, pues obtuvimos el espacio muestral de este experimento aleatorio. No lo vamos a volver a hacer. Ahí lo tienes, lo puedes revisar. Lo hacíamos con diagramas de árbol. Bueno, esto del espacio muestral pues te sirve, como hemos hecho en el ejemplo anterior, para ver para cada suceso cuáles son sus elementos. Sin embargo, pues aquí es muy grande, pues lo que vamos a hacer es razonar directamente pensando, Esto en ocasiones te va a ocurrir, un espacio muestral muy grande, escribirlo va a ser imposible, entonces para saber cuántos elementos tiene cada suceso tendrás que pensar sin tener delante el espacio muestral, así que te vas acostumbrando. Entonces, en primer lugar vamos a considerar el suceso A, que la suma de los dados sea 7. Entonces, como digo, podrías preguntarle uno a uno a los elementos del espacio muestral, oye, la suma de tus 2 dados da 7, pero nosotros razonamos directamente. Entonces, fíjate que los resultados de este suceso pues van a tener un primer resultado que será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Razonamos con eso. Entonces, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 1, pues tenemos el 1, 6. Ahora, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 2, pues tenemos el 2, 5. Ahora, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 3, pues tenemos el 3, 4. Ahora, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 4, pues la única opción es el 4, 3. Seguimos, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 5, pues la única opción es 5, 2. Finalmente, suma de los dados 7, donde el primer resultado es 6, pues la única opción es 6, 1. Entonces ya tenemos de forma desarrollada nuestro suceso A. Entonces podemos calcular la probabilidad. Bueno, no lo he dicho, pero observa que lanzar un dado al aire, no decimos nada sobre el dado, no está trucado, pues al lanzar un dado al aire, como digo, pues todos los resultados son equiprobables. Aquí tenemos lanzar 2 dados al aire. Es una composición de los 2 lanzamientos, ¿no? Donde en cada uno de los lanzamientos los resultados posibles son equiprobables. Entonces, al componer pues estos 2 lanzamientos, pues vamos a tener que los resultados van a ser también equiprobables de este nuevo experimento aleatorio. Por lo tanto, aquí también vamos a poder utilizar para calcular probabilidades la regla de Laplace, Entonces, calculamos en primer lugar la probabilidad de A, esto sería igual raya de fracción. Casos favorables, pues contamos los elementos que tiene A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponemos arriba un 6, y ahora partido de casos posibles. Bueno, puedes contar el número de elementos que tiene E, pero ya sabes, tenemos 6 posibilidades para el primer dado y para cada una de estas 6 posibilidades para el segundo. Luego en total tendremos 6 por 6 que serán 36 casos posibles. Ponemos 36 en el denominador. Esto lo vamos a poner en todos los casos que vamos a presentar. Entonces, observa que esta fracción, pues numerador y denominador son divisibles por 6. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, dividimos arriba y abajo por 6, arriba 6 entre 6 es 1, abajo 36 entre 6 te queda 6. Entonces ya tenemos esta primera probabilidad y ahora vamos a considerar en el segundo apartado el suceso B, que la diferencia entre el resultado mayor y el resultado menor sea 2. O sea, tú lanzas los 2 dados y te vas a quedar con los resultados donde la diferencia entre el valor mayor y el valor menor te quede 2. Entonces vamos a escribir nuestro suceso de forma desarrollada, pues razonando como antes, que la diferencia entre el dado mayor y el dado menor sea 2. Si hemos obtenido
1 en el primer dado, pues claramente la única opción es 1, 3. Ahora, si hemos obtenido 2 en el primer dado, la diferencia entre el mayor y el menor sea 2, pero la única opción es 2, 4. Ahora, si hemos obtenido 3 en el primer dado, la diferencia entre el mayor y el menor sea 2, pues tenemos la opción 3, 5, pero también la 3, 1. Entonces ahora, si hemos obtenido 4 en el primer dado, la diferencia entre el mayor y el menor sea 2, pues tendríamos el 4, 6, pero también el 4, 2. Ahora, si hemos obtenido 5 en el primer dado, pues la única posibilidad para que la diferencia entre el mayor y el menor sea 2 sería 5, 3. Finalmente, si hemos obtenido 6 en el primer dado, pues para que la diferencia entre el mayor y el menor sea 2, pues tenemos solo la posibilidad 6, 4. Entonces ahí tenemos ya de forma desarrollada nuestro suceso. Tú también lo puedes hacer pues mirando uno a uno los resultados del espacio muestral y ver cuáles satisfacen que el resultado mayor menos el menor te dé 2. Nosotros hemos razonado directamente. Entonces calculamos ya la probabilidad de B, sería igual raya de fracción. Casos favorables, contamos los elementos que tiene B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partido de casos posibles, ya sabéis, es 36. Entonces, numerador y denominador son números pares. Podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2. Esto nos quedaría raya de fracción. Arriba 8 entre 2 es 4. Abajo 36 entre 2 es 18. Y entonces, observa que numerador y denominador de nuevo son divisibles por 2. Podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2. Esto nos quedaría raya de fracción. Arriba 4 entre 2, que es 2. Abajo 18 entre 2, que te queda 9. Entonces, el numerador 2 es un número primo que no divide al denominador 9, por lo tanto, esta fracción ya es irreducible. Entonces ya tenemos aquí la probabilidad de este suceso B y ahora vamos a pasar al apartado siguiente, donde consideramos el suceso C, obtener diferentes resultados en los dados. Entonces, bueno, nosotros podríamos escribir de forma desarrollada el suceso C, obtener diferente, pues mira, si te vas al espacio muestral, pues tenemos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2 no te sirve, 2, 3, 2, 4, 2, 5, pero bueno, te van a salir muchos resultados. Lo puedes hacer perfectamente de esta forma, De hecho, no necesitas poner C de forma desarrollada. Para calcular la probabilidad, simplemente tendrías que contar cuántos elementos tiene C. Sin embargo, nosotros para practicar vamos a trabajar con el complementario de este suceso, que es más sencillo. Vuelvo a repetir que tú puedes hacer perfectamente este ejercicio de forma directa, pero nosotros vamos a trabajar con el complementario, pues porque no se trata solo de obtener resultados, sino que aprendamos y así practicamos un poco. Entonces, obtener diferentes resultados en los dados, ¿qué es lo contrario de esto? Obtener diferentes resultados en los dados, lo contrario es obtener el mismo resultado en los dados. Entonces, vamos a llamar a un suceso D, que es obtener el mismo resultado. Entonces, bueno, claramente, lo acabamos de decir, nuestro suceso C es lo contrario del suceso D. Entonces, C arriba podemos poner que es el complementario de D. Entonces, ¿qué es nuestro suceso D? Obtener el mismo resultado. Bueno, esto es muy sencillo, más sencillo que obtener de forma desarrollada el suceso C. Esto es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Entonces, para calcular la probabilidad de C, pues esto sería la probabilidad, y C, ya sabes, es el complementario de D. Pero por una propiedad de probabilidad se tiene que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. En este caso, 1 menos la probabilidad de D. Entonces esto nos quedaría 1 menos, y ahora para la probabilidad de D podemos utilizar la regla de Laplace, ponemos raya de fracción, casos favorables a D, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponemos un 6 arriba, partido de casos posibles. Ya sabes que eso es el cardinal del espacio muestral que tiene 36 elementos. Ponemos un 36 abajo. Entonces esto nos quedaría 1 menos y ahora 6 partido de 36, pues podemos simplificar esa fracción.
Ponemos raya fracción y dividimos arriba y abajo por 6. Arriba si dividimos por 6, entre 6 te queda 1, abajo dividimos por 6, 36 entre 6 te queda 6. Bueno, estamos simplificando aquí. Tú directamente podrías hacer la resta ahí. 1 menos 6 partido 36, partes el 1 de 1, mínimo común múltiplo de los denominadores y tal. Pero nosotros, como hemos visto esa fracción 6 partido 36 con pinta de querer que se simplifique, pues lo hemos hecho y ya está. Y bueno, 1 menos 1 partido 6 lo puedes hacer tú, partiendo el 1 por 1, mínimo común múltiplo y tal, y eso si lo haces te queda 5 sextos. Entonces esta sería la probabilidad del suceso C que nos daban. Bueno, si quieres tú como ejercicio, pues puedes calcular la probabilidad de C, pues directamente escribiendo casos favorables a C partido casos posibles. Y con esto terminamos este vídeo donde hemos presentado la regla de Laplace. En el próximo vídeo presentaremos una propiedad de la probabilidad donde se relaciona la probabilidad de la unión y la intersección. No te lo pierdas.